Pues muy buenos días a todos. Es para mí un privilegio poder presentar a Ana Palacio, que además de ser una personalidad de prestigio internacional y un verdadero lujo como ponente en el día de hoy, es amiga y, por tanto, el día de hoy es un día en el que la presentación pues, me da especial placer. Ana Palacio es actualmente abogada, está en ejercicio, está especializada en Derecho Internacional y de la Unión Europea y es Senior Fellow and Lecturer in Global Affairs de la Universidad de Yale desde marzo de 2011, también profesora del Colegio de Parma, el Colegio Europeo, y en este colegio imparte lecciones magistrales sobre los tratados fundacionales de la Unión Europea. Forma parte de varios consejos asesores internacionales, también de varios consejos de administración, además de participar activamente en numerosos centros de reflexión sobre la situación política, económica mundial. Es también miembro del Comité de Selección para el Nombramiento de Jueces y Abogados Generales creados por el artículo 255 del Tratado Fundacional de la Unión Europea y asesor especial en materia de justicia, derechos fundamentales y ciudadanía de la vicepresidenta de la Comisión Europea. Todos conocen a Ana Palacio quizás por su responsabilidad como ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, pero tuvo una brillantísima carrera antes de desempeñar esa responsabilidad política. En primer lugar, en el Colegio de Abogados de Madrid, también en el ámbito jurídico europeo. Y saltó a la política en el año 94 como miembro del Parlamento Europeo, presidió las comisiones de Mercado Interior, de Asuntos Jurídicos, también de Justicia y Asuntos del Interior, y fue elegida por los miembros del Parlamento Europeo para presidir en 2 legislaturas la Conferencia de Presidentes de la Comisión. Ha sido miembro de la Convención Europea y de su Presidium. Como decía antes, fue la primera mujer en ocupar el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España de 2002 a 2004. Fue también diputada a Cortes por Toledo, fue la presidenta de la Comisión Mixta del Congreso y Senado para la Unión Europea y después fichó por el Banco Mundial como Senior Vice President y General Counsel del grupo. El Banco Mundial hasta 2008. Posteriormente se incorporó al grupo Areva como Senior Vice President para Asuntos Internacionales y miembro del Comité Ejecutivo. Por tanto, pues una brillantísima carrera profesional, política, que fue precedida también de una muy brillante carrera académica. Estudió en el Liceo Francés de Madrid, el Baccalaureat Mathématique, con premio fin de estudios otorgado por el Gobierno francés al mejor alumno extranjero de su promoción. Es licenciada en Derecho, en Ciencias Políticas y Sociología, con premio extraordinario, y es además doctor honoris causa por la Universidad de Georgetown. Todos estamos deseando escuchar a Ana y estoy seguro de que, como siempre, su intervención será brillante, clara y permitirá conocer de primera mano la voz de una de las voces más cualificadas que hay en Europa para hablar de estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Vamos a ver, en esta presentación se ve sobre todo la amistad y yo creo que también se van viendo los años, porque claro, dices, bueno, con el pasar de los años pues uno tiene distintas vidas que se van sucediendo y eso es fantástico. Bueno, vamos un poco contrarreloj, pero por mucho que el tiempo sea un bien escasísimo, y en esta conferencia evidentemente lo es, yo quiero agradecer primero al ministro Sagoya, al ministro Camp, a los embajadores, esta invitación para participar en esta tercera jornada sobre inversión y negocios de Andorra en Andorra. Y créanme que no es retórico si mi agradecimiento a los organizadores se centra en haberme reservado esta Main Conference, que así figura en el programa. Y en cuanto al tema que me han sugerido, hablar de la Unión Europea, no puede resultarme más grato. Jaime lo ha explicado. Yo entré en política por la Unión, por la construcción europea. Pero además, en términos objetivos,
Me parece que es difícil imaginar una reflexión más oportuna en estos momentos y en este ambiente. Por ello me propongo, desde Andorra, abrir el foco y reflexionar sobre la situación que atraviesa este proyecto europeo, este proyecto común y su futuro. Pero permítanme los organizadores empezar matizando la preposición que integra el título, Andorra frente a Europa. Lo tienen aquí. ¿Andorra frente a Europa? No, Andorra es Europa. Andorra forma parte de Europa. Además, Andorra está con la Unión Europea. Y ese con es tanto interés de Andorra como de la Unión. Andorra, lo estamos diciendo toda la mañana, está negociando ese importantísimo acuerdo de asociación con la Unión Europea que profundizará su integración en este área privilegiada de libertad, de apertura y de derecho. Pero es una visión más política. Yo creo que hay que insistir en que esta negociación es un objetivo compartido, que queremos a Andorra más profundamente integrada en el área económica de la Unión Europea cuanto antes y, desde luego, con horizonte planteado en este mandato de la Comisión y en este mandato del Parlamento. Veamos esto de más cerca. Como escribió Paul-Henri Spaak, padre fundador de la Unión Europea, en Europa todos los estados son pequeños. El problema es que algunos todavía no se han dado cuenta de ello y nos conviene que Andorra tiene una idea clarísima de lo que es ser un estado pequeño. Y Europa contiene un número importante de estados que se califican de pequeña dimensión territorial y demográfica y son de vital importancia para nuestro continente y para nuestro proyecto. Luxemburgo es uno de los países fundadores de la Unión y no en vano los luxemburgueses se sienten orgullosos de ese estatus fundacional e insisten que su supervivencia como Estado soberano ha sido posible en gran parte gracias a la construcción europea. Otro pequeño Estado que es modelo en el contexto de la Unión es Malta. Malta, Estado independiente desde el 64, que formó parte, hemos visto, 1200, o sea, siglo XIII, que formó parte de la quinta ampliación y que se integró, por lo tanto, en 2004 y que ostenta ahora mismo la presidencia del Consejo Europeo, que es su primera presidencia y que ahí está haciendo prueba de que ese pequeño Estado, en su primera presidencia, puede estar con la misma regularidad que cualquier otro Estado. Y lo hemos visto recientemente en la cumbre que organizó el presidente Mariano Rajoy sobre estados del sur de Europa, donde se reflexionó de los problemas de este mundo abierto, este mundo cerrado, de los problemas que representaba el Brexit, de los problemas que representaba Trump. Y Malta preside la Unión. Y no podemos olvidar Liechtenstein. No me alargaré mucho porque ya se ha hablado de Liechtenstein, pero que evidentemente todos estos son precedentes que tienen que ser tenidos en cuenta, porque Andorra forma parte de este grupo de estados de pequeña dimensión territorial presentes en el continente y es vecino indispensable, enclave de la Unión Europea, en la Unión Europea. Andorra es, sin grandilocuencias, pero sin ambajes, fundamental para España. Y no me voy a extender sobre eso, pero podríamos hablar. Y la profundización de sus relaciones es buena noticia para todos nosotros, en España, en Francia, en primer lugar, pero también para el resto de los europeos. España tiene ese especial interés en la plena participación de Andorra en el mercado interior, sin perjuicio de que defendamos también que la realidad de sus características propias habrán de modular algunos aspectos concretos. Y eso, por cierto, es un interés de la Unión Europea y procede recordar que en el Tratado de la Unión hay un artículo 8 que contempla estos temas. Sé que el embajador Montoya ha hablado esta mañana de esto, por lo tanto no me voy a alargar, pero que hay una declaración a ese artículo 8 que he de decir que es obra, en fin, promovida, obra de todos, por supuesto, está incorporada al artículo 8, pero promovida por un anterior ministro de Asuntos Exteriores, Juli Minoves, antiguo ministro de Asuntos Exteriores, con quien yo tuve el honor de trabajar codo con codo y que evidentemente plantea claramente que la Unión tendrá en cuenta la situación particular de los países de pequeña dimensión que mantengan relaciones específicas de proximidad con ella.
Y eso quiere decir que no podemos admitir acríticamente que decir, no, es que no podemos crear un precedente, que ahora es el mantra en la Unión Europea. Como tenemos Brexit, ahora todo el mundo por el mismo patrón. Bueno, mire, sí, por supuesto, por el mismo patrón, pero de acuerdo con el tratado, y el tratado contempla estas modulaciones. Corresponde ahora, como he dicho, pasar a la reflexión sobre la situación que atraviesa la Unión como telón de fondo de estas negociaciones. Y es una situación de desafío. Andorra es consciente, y lo ha demostrado ya en todas estas intervenciones, que está negociando en un periodo de profunda reordenación del proyecto europeo. Hoy, la Unión Europea necesita tanto salvarse como reinventarse radicalmente. La frase no es mía, es de George Soros, en un artículo que escribió recientemente, pero yo creo que es una buena fórmula para resumir los avatares por los que ha transitado la Unión en tiempos recientes, sus consecuencias y su futuro. Porque evidentemente todavía persiste la sensación de una economía afectada por la crisis, porque los ciudadanos perciben las instituciones de Bruselas faltas de inspiración y sin rumbo. Y a estas inquietudes ha venido a sumar recientemente la inmigración, el auge de los populismos o la desafección de los ciudadanos o de parte de los ciudadanos. Estamos en un punto de inflexión. Inflexión institucional. Pasado mes de marzo, el presidente Juncker, con la publicación de su libro blanco sobre el futuro de Europa, lanzó este debate. Pero el papel de Juncker no contiene más introspección que una discreta alusión a la brecha existente entre las expectativas del ciudadano medio y la capacidad y autoridad real de la Unión Europea para actuar. Nada se dice de asuntos como el desempeño de sus funciones por la Comisión o la estructura del Colegio de Comisarios. Y más importante aún, no se hace referencia al reparto de poder en la Unión Europea, cuestión esta de vital importancia. Pero este veloz barrido de la actualidad nos tenemos que detener en la economía, y es forzoso reconocer que estos años de crisis y las políticas de austeridad han pasado factura. Como antes mencionaba, hay una apreciación generalizada que liga la recesión a la Unión Europea. La visión, aunque contradictoria, de que la Unión Europea ha intervenido demasiado y a la vez que no ha tomado medidas suficientes está presente en el territorio. Y es cierto que la Unión ha actuado despacio y de forma insuficiente. La Comisión misma admite que en los últimos años las medidas han sido siempre reactivas, desconectadas y sin un plan bien diseñado previamente, lo que explica en parte las debilidades actuales. Y esta crisis económica ha contribuido a aflorar aspectos más disfuncionales del proyecto europeo, sus asimetrías, sus carencias. Un ámbito en el que esta reflexión se aplica de forma cualificada es la inmigración. Sabemos que el conflicto sirio y sus consecuencias desencadenaron la peor crisis migratoria de la Segunda Guerra Mundial, produciendo imágenes y situaciones que no tienen parangón o precedente, que han contribuido a la desafección de los ciudadanos, al descrédito del concepto mismo de Unión Europea. Esta crisis ha representado y continúa haciéndolo un verdadero reto para la Unión, tanto práctico, tanto de intereses como de valores, y ha exacerbado la paradoja que entraña el envejecimiento de nuestras poblaciones. La Unión en general y algunos Estados miembros en particular precisan de la inmigración, pero parecen incapaces de abordarla de frente y de plantear su solución. Este escenario ha resultado propicio para el surgimiento de estas fuerzas populistas, cuyo mensaje ha seducido a partes más o menos significativas del electorado europeo. A falta de una visión clara, tanto de Bruselas como de las capitales, el excesivamente simple y sencillo discurso populista ha cautivado a muchos conciudadanos, desde los gobiernos nacionalistas de Viktor Orbán en Hungría o Jarosław Kaczynski en Polonia, hasta las campañas electorales holandesa o francesa en las que Geert Wilders o Marine Le Pen mantuvieron a la población en vilo ante la posibilidad de nuevos gobiernos antieuropeístas. Y no podemos hablar de punto de inflexión de encrucijada europea sin detenernos en el Brexit. Pese a estar en sus inicios procedimentales, el Brexit ya ha causado un grave daño. El Brexit ha derribado una de las premisas fundadoras del proyecto europeo, la irreversibilidad de la integración. Hoy sabemos que la Unión no es destina en sí mismo, que no se producirá si no nos esforzamos en ellos. Nadie, ni el Reino Unido ni la Unión Europea, saldrá beneficiado de este proceso. Pero el Reino Unido parece decidido a refugiarse al otro lado del canal, dejar que cunda el discurso del miedo y optar por un proyecto aislacionista. Reino Unido busca hacerse fuerte en su aislamiento y nosotros debemos hacerlo a través de nuestra unión.
La Unión tiene que abordar esta negociación con espíritu constructivo, y lo digo hoy, después de las elecciones que se tuvieron lugar ayer, y conscientes de que no podemos permitir que el Brexit se convierta en el primer paso hacia la descomposición del proyecto europeo. A pesar de todo lo que leemos y escuchamos, el escenario del Brexit duro, donde el Reino Unido corte abruptamente en mayo de 2019 todos sus lazos con el mercado interior, aunque no imposible, resulta, yo creo, altamente improbable por lo desastroso de sus consecuencias para ambas partes, pero en particular para el Reino Unido. Y sin perjuicio de que los británicos parecen haber perdido su calculadora flema tradicional, es de esperar que a la hora de la verdad no opten por una solución que yo califico de suicida. Dicho todo esto, el diseño de una nueva relación no será tarea fácil y solo puede haber consenso en que, de no descarrilar, el proceso superará con creces los 2 años previstos por el tratado. Y ni Europa ni Reino Unido pueden permitirse años de incertidumbre, hostilidades y actitud fragosa. Esto me lleva a una mención a la política exterior europea. En el Mediterráneo tenemos estabilidad y esa inestabilidad ha avivado el espectro del terrorismo en Europa, espectro y realidad del terrorismo en Europa, y ha suscitado verdaderas dudas sobre nuestra identidad y nuestra relación con la inmigración. Todo esto demanda una revisión en profundidad de nuestras políticas de seguridad y de defensa. Además, tenemos Turquía, con Erdogan gradualmente más autoritario, cuestionando el proyecto europeo y su funcionalidad. Y por el este, Vladimir Putin. Y no me quiero alargar, pero evidentemente el conflicto ucraniano, el desafío de la estabilidad en esos territorios nos plantea repercusiones en nuestros Estados miembros. Más allá de la voluntad de influenciar la conformidad europea en materia de sanciones, tampoco cabe ignorar los intentos de Moscú por debilitar a Europa desde dentro, cortejando a los líderes populistas y euroescépticos, Orbán en Hungría o Marine Le Pen en Francia, e incluso las más que presuntas injerencias en procesos electorales. En este ámbito de las relaciones internacionales también tenemos que plantear las dificultades de nuestra relación con el siempre principal aliado de la Unión, que es Estados Unidos, y que por razones de su presidente, Donald Trump, nos tenemos que rememorar las palabras de Angela Merkel tras la pasada cumbre de la OTAN en Bruselas. Los tiempos en los que podíamos confiar, dijo Angela Merkel, los tiempos en los que podíamos confiar en otros han llegado a su fin. La UE, en estos momentos, nuestra Unión, no lidia con un aliado indiferente, sino con la hostilidad rotunda hacia el proyecto del viejo continente. Y así lo demuestran la adulación de Trump por el Brexit, las alusiones al derecho de autodeterminación del pueblo británico, nada más disparatado que puede ser eso, o los últimos tuits referidos a Alemania como socio comercial perjudicial para Estados Unidos y calificando a los alemanes de ser muy malos. Vaya usted a saber si eso es el presidente de los Estados Unidos. Mientras, en términos más concretos, su decisión de abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático no traduce sino su menosprecio por ese orden abierto, ese orden internacional vigente, en el que Andorra, como hemos visto, está plenamente consciente de su necesidad y de su alcance. Nuestra proyección en el resto del mundo también tiene sus problemas. La decepción y la inseguridad imperantes en los últimos años han hecho que nos olvidemos de nuestras fortalezas, de las fortalezas de los europeos, de la solidez de nuestros altos niveles de educación, de nuestro sistema sanitario, de los recursos que destinamos a innovación y a investigación y, sobre todo, de nuestra enraizada apuesta por el imperio de la ley, los derechos humanos y la sociedad abierta. Los europeos no reconocemos estos activos y no somos conscientes de que pueden traducirse en una nueva y próspera posición global. Tras las fronteras europeas está surgiendo un nuevo mundo. La comunidad internacional se está redefiniendo. La Unión tiene que concretar su rol en ella. Y esto requiere, en primer lugar, un cambio de mentalidad, restaurar la imagen que los europeos tenemos de nosotros mismos y unir fuerzas para actuar conjuntamente. Angela Merkel, de nuevo,
cito a Angela Merkel, tiene razón al afirmar que los europeos hemos de pelear por nuestro propio destino, que el futuro está en nuestras manos. Debemos tomar impulso en los logros que ha celebrado en Roma el 60 aniversario y que han simbolizado nuestro camino hasta ahora y perseverar para progresar, para seguir construyendo. Hoy a muchos sorprende que se extiende la voluntad de aunar fuerzas, de luchar por nuestro futuro. Parecería que el Brexit y la elección de Donald Trump con sus ataques a la Unión Europea están actuando de revulsivo, han despertado las conciencias, cristalizan en movilización. Muchos europeos que jamás se habían planteado el fondo de este proyecto, que han nacido y vivido inconscientemente mecidos por la libre circulación, los programas de intercambio, el mercado único, en definitiva, por la paz y la prosperidad que la Unión ha instaurado en nuestro continente, se están dando cuenta de la trascendencia de nuestra empresa común, de que tenemos que continuar peleando por preservarla y por superarla. Los datos del Eurobarómetro publicado en mayo reflejan esta tendencia. Un 56% de los ciudadanos europeos se declara un gran apego por la Unión Europea, lo que representa 5 puntos porcentuales más que en noviembre de 2016. Así pues, sin perjuicio de las dificultades y los aspectos negativos que todavía cabe identificar el proyecto europeo y sus políticas, es de justicia hacer siquiera una mención breve a las luces que caracterizan desde la economía hasta la inmigración, desde la defensa hasta la proyección exterior, porque lo que estamos viendo es que la construcción europea no va a derivar tanto por los cauces clásicos de las 4 libertades, pero que los grandes avances y los desarrollos se están ya produciendo en territorios de frontera como la seguridad, la fiscalidad, la unión energética o la agenda digital. Y evidentemente la voluntad de un país como Andorra de unirse a este proyecto es otra prueba de que este proyecto va adelante, por mucho que los agoreros tiendan a minimizar este empuje. En el campo económico, a pesar de los estragos causados por la crisis de estos años, empezamos a oír buenas noticias. España está a la cabeza de esta recuperación, tras casi una década de recesión económica. Hemos crecido al 3% en 2016 y el Banco de España prevé un 2,8% para este año. Incluso la zona euro, con un magro 1,7%, supera a Estados Unidos, que ha crecido al 1,6%. Y lo que me parece a mí más importante, hoy ya no escuchamos que la gente apueste firmemente por la caída del euro, cosa que hace un año, hace 2 años, no era si va a caer el euro, sino cuándo va a caer el euro, cuándo se va a desmontar. Hoy se dibuja un núcleo en torno al euro. Hablar de la Europa a varias velocidades como posible vía de desarrollo de la Unión, tal como proponía el libro blanco de la Comisión Juncker, en mi opinión, es hablar de una opción poco realista. Con el término velocidades se presupone que todos los Estados perseguimos alcanzar las mismas metas a diferentes ritmos, y esto no es así. Avanzamos hacia una Europa centrada en la eurozona y, más allá, compuestas de estructuras diferenciadas. El mercado interior constituirá uno de esos ámbitos de comunidad más relevantes, de especial significación para Andorra, pero sin duda existirán otros en los que esperemos que también Andorra colabore, como el de defensa, por ejemplo. Otro de los territorios de frontera en los que estamos viendo avances y que continuarán en los próximos años es en el de la fiscalidad, en el ámbito financiero. La Comisión está elaborando propuestas continuas y aquí no voy a entrar más en detalles porque lo hemos visto en el panel anterior. Sí me voy a detener algo en lo que es el mercado digital único, la agenda y de innovación de la Unión Europea. Todavía existen muchos obstáculos y esto es interesante para Andorra y esa apuesta por la innovación de la que hablaba el ministro esta mañana. En Europa todavía queda mucho que hacer, pero indudablemente ya estamos viendo avances y avances claros. El primero es el roaming. A partir de la semana que viene, los europeos nos vamos a poder pasear con nuestro teléfono móvil por toda Europa sin pegarnos esos sustos, que yo desde luego me los he pegado, de las tarifas que se aplicaban en el momento que pasabas dentro del mercado interior, dentro de la Unión, pasabas de un Estado miembro a otro.
Otro de los proyectos faro de este momento, tangible, transversal, con visibilidad, con impacto y resultados, es la Unión Energética, con sus 3 ejes: energía segura, competitiva y sostenible. Y tampoco entraré al fondo, pero en este ámbito también hay un apoyo claro de la opinión pública europea a que necesitamos ir juntos, que no tiene sentido depender la forma que hacemos en estos momentos del gas ruso o del diversificar fuentes. Y ahí yo sí quiero mencionar, porque uno de los muchos proyectos que con los fondos Juncker, que con esta denominación de financiación de proyectos de interés común se están planteando, es otro proyecto en el que España participa, que a España interesa, que también interesa a lo que es el sur del Mediterráneo y que no es otro que el plan del gasoducto TAP-TANAP, que nos brindará otra fuente de energía desde el Mar Negro. Educación. Pues evidentemente en educación tenemos los planes de Erasmus y tenemos que estar bien orgullosos de los planes de Erasmus. 14.700 millones de euros para el periodo 2014-2020. 4 millones de estudiantes europeos están teniendo oportunidad de viajar, de conocer, de encontrar, de participar, de construir Europa de esta manera. En cuestión de inmigración, el acuerdo de Turquía, con todas las críticas que se le pueden hacer, ha significado un importante paso adelante. Y otro paso adelante muy concreto es algo como la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que está salvando vidas en el Mediterráneo todos los días y que esperemos que construya esa seguridad común de las fronteras exteriores que realmente nos hacen muchísima falta. Y evidentemente necesitamos un marco integrador que tiene que anclarse tanto en nuestros valores como en nuestros intereses económicos y de seguridad. Y tenemos que distinguir entre migrantes económicos y refugiados y reforzar el control de fronteras e impulsar la cooperación con terceros países. Pero en todo esto ya se está avanzando desde el Consejo Europeo. Y vemos que en este ámbito también hay un sentimiento común de que queremos ir juntos. Voy a comentar los últimos resultados electorales, porque me parece importante que estos son motivo de celebración. Y yo creo que estamos en un momento, por lo menos de frenazo a esa subida de los populismos. Yo creo que estamos en un momento de inflexión hacia esa visión aperturista, liberal y democrática de Europa, que al final es lo que caracteriza a Europa. Todos somos conscientes de lo que ha supuesto la elección de Emmanuel Macron en Francia. Y a mí, de todo lo que ha hecho Emmanuel Macron en la campaña, hay algo que quiero destacar y que me parece muy importante y sobre todo muy importante en el contexto francés. Macron no ha recurrido a descafeinar su discurso ni ha intentado apropiarse de argumentos propios del populismo, revistiéndolos de racionalidad, como sí vimos hacer en la campaña holandesa. Y por difícil que en algunos momentos haya resultado, la defensa de Europa a ultranza, ahí está su rotunda llamada a la refundación del proyecto común de «Cette Europe qui protège». Ha creado ilusión, ha dibujado un futuro posible y ahí en eso es en lo que estamos. Las elecciones alemanas, ahí están. No, hoy en día un proceso electoral casi nos asegura una sorpresa, con lo cual no quiero hablar de que todos esperamos que Angela Merkel renovará su mandato y que tendremos un fuerte tándem franco-alemán que indudablemente necesitamos para llevar a cabo todas las reformas que todavía están pendientes. 2 palabras, solo por mencionar la defensa europea. Yo creo que, paradójicamente, Trump se está convirtiendo en un propulsor del desarrollo de Europa en el ámbito de la defensa. Y, desde luego, en el mensaje a la OTAN último,
había algo que estaba ya presente, desde la época de Obama, pero que ha hecho que los europeos hayan reaccionado. Y voy terminando. Europa se encuentra indudablemente entre Estados Unidos y Rusia. Y tenemos que resaltar, siendo realistas, que ninguno de los dos está interesado en la continuidad del proyecto europeo, y eso es ponerlo de una forma diplomática. Pero por encima de nuestras fronteras, a nosotros nos definen nuestros valores. Y si es necesaria una colaboración pragmática con Washington, que lo es, y una colaboración pragmática con Moscú, que lo es, no debemos escatimar esfuerzos en involucrar a nadie, pero también tenemos que tener nuestro propio planteamiento. Y no lo podemos hacer a costa de nuestros valores. No tiene sentido abandonarlos, abandonar esa idea de sociedad abierta, de sociedad integradora, de imperio de la ley. Y así tenemos que plantearnos que hoy las sociedades nos muestran una necesidad de inspiración. Tenemos la oportunidad de construir un mensaje visionario que fortalezca la legitimidad de la Unión Europea. Las ocasiones no faltan, pero debemos saber aprovecharlas. Tenemos que basarnos en los acontecimientos que se suceden tanto en España como en el mundo y basar en ellos un relato convincente que defienda que solo unidos podemos combatir las amenazas de este nuevo mundo emergente, que solo unidos compartiremos y lo haremos con garantías de éxito. Y en esta tarea tenemos que involucrar a los ciudadanos retornando a la visión de Schuman, de Europa a la cabeza de la sociedad abierta, de la sociedad de derecho, de la sociedad de paz. Este es el futuro que nos corresponde y por el que debemos trabajar juntos. Las sociedades tienden a movilizarse en torno a grandes ideas, que pueden partir de una amenaza, como sucedió en la Guerra Fría, de una causa, como ocurrió en el movimiento americano por los derechos civiles, o que pueden ser un proyecto, como lo fue la integración europea en sus inicios. Hoy tenemos la idea, la voluntad de colaborar para crear un futuro mejor, un futuro común, un futuro abierto, liberal, de imperio de la ley, un futuro que comparte Andorra. Y retomo para terminar mis palabras iniciales. Andorra no está frente a Europa, está en Europa con la Unión y juntos podemos y debemos decir que el futuro está en nuestras manos. Muchas gracias.